El autismo o trastorno de espectro autista alude a un amplio conjunto de alteraciones en el neurodesarrollo. Tales se caracterizan por dificultades en la comunicación y en la interacción social en diferentes niveles y en el comportamiento restringido y repetitivo. El trastorno comienza en etapas muy tempranas del desarrollo cerebral, pero pueden manifestarse durante los primeros años de vida a través de señales conductuales con una severidad altamente variada. Estas manifestaciones pueden recaer en diferentes áreas, en torno a su interacción social, a sus funciones comunicativas, a sus competencias motrices, su flexibilidad mental y comportamental, a su capacidad de imaginación, entre otras. Según la Red de Monitoreo de Autismo, 1 de cada 68 niños lo padecen. ¿Cuáles son los síntomas que pueden alertar a los padres? ¿Qué hacer frente a una sospecha? Perfecto, y ahora sí nos vamos a poner a conversar con especialistas en el tema. Estamos con la licenciada Laura Bourdieu y con el licenciado Víctor Rodríguez, que saben mucho acerca de este tema del autismo y queremos justamente saber, porque hay gente que sabe de qué se trata y gente que no tiene ni idea. Así que, Víctor, primero que nada, ¿qué es el autismo? Buenos días. Bueno, el autismo es una alteración en el desarrollo que generalmente se manifiesta a partir del año y medio, 2 años. Entre los 2 y los 3 años los niños empiezan a manifestar los primeros síntomas. Y muchas veces lo que estamos hablando es de niños donde el desarrollo del lenguaje no se da, o se da de forma muy tardía, o se da de forma no apropiada. Por otro lado, son niños que les cuesta mucho establecer el contacto visual, son niños que no señalan, que no se giran cuando les dicen su nombre, y que esas habilidades o esas dificultades pueden persistir a lo largo de todo su desarrollo. Además, muchas veces, en otras ocasiones, empiezan a generar más comportamientos inapropiados, en forma de comportamientos repetitivos, sí. Comportamientos inapropiados. Es una de las patologías más complejas desde el punto de vista de infancia. Claro, Víctor, porque no hay un solo autismo, hay muchos. ¿Por qué hay tantos, tan variados? Uno de los problemas del trastorno del espectro del autismo es que no sabemos cuál es la causa, no sabemos qué es lo que está generando que en un momento determinado el perfil de un niño encaje dentro del espectro del autismo. ¿Qué pasa? Que hay una gran variabilidad de niños, es una de las pocas patologías donde 2 personas pueden tener el mismo diagnóstico y no compartir ningún síntoma. Entonces, la detección es relativamente compleja y facilita esa variabilidad entre pacientes, ¿no? Entre niños, lo cual dificulta también cuál es el tratamiento para escoger un tratamiento específico y estándar para el autismo. Ahora vamos a hablar de diagnóstico, vamos a hablar de tratamiento también, pero vos sos licenciada en terapia ocupacional. Sí. ¿Y por qué decidiste encararte más hacia el lado del autismo? En verdad yo empecé a estudiar después de conocer a mi primer paciente. Estaba decidiendo un poco hacia dónde encaminar mi carrera y las casualidades de la vida me toparon frente a alguien que necesitaba un terapeuta que se empiece a formar, y en base a este trabajo que fui haciendo con ayuda de un profesional que venía afuera a formarme, me fascinó el tema, quise aprender más y a raíz de eso empecé a estudiar y terminé estudiando terapia ocupacional. Pero hice el camino inverso que hace todo el mundo. Empecé a trabajar y después empecé a buscar cómo formalizar un poco mis estudios para poder seguir dedicándome a esto. Perfecto. Sí. Y Víctor, el tema del diagnóstico, ¿cómo llegar a un diagnóstico certero? ¿Cuál es el camino que debe recorrer una familia? En muchas ocasiones el niño puede estar teniendo un desarrollo bastante típico hasta el año y medio, los 2 años, y a partir de ahí es cuando parece que en muchos casos el desarrollo del niño se frena. Hay incluso niños que pueden perder las palabras que han aprendido, pueden perder niños que pueden cantar la canción del cumpleaños feliz en su primer aniversario, pero que luego esas habilidades pierden. Y muchas veces el recorrido que recorren las familias pasa pues por el pediatra, que pueden hacer algunos análisis de oído para asegurar. Muchas veces al principio es como de descarte de otras patologías, pero lo que sabemos es que al final la mayor parte de niños dentro del espectro del autismo no tienen nada orgánico, medible claramente desde un punto de vista de un análisis, de una radiografía, y muchas veces el diagnóstico pasa por un especialista experto en poder identificar estos perfiles de conducta que al final
pueda pasar unas pruebas que determine ese diagnóstico. Víctor, vos hace un momento nomás dijiste que esto se da al año y medio de vida. A partir del año y medio, los primeros síntomas claros generalmente empiezan hacia los 2 años. Hacia los 2 años, pero esto puede manifestarse o, digamos, terminar de declararse en una edad mucho más avanzada, ¿o siempre es dentro de ese tiempo? Siempre, para que un niño sea diagnosticado dentro del espectro del autismo, tiene que mostrar los síntomas antes de los 3 años. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando a la familia se le da el diagnóstico? ¿Qué es lo que suele pasar? Bueno, realmente es un momento impactante para la familia, porque en muchos casos pues no lo has oído hablar, no sabes lo que es hasta que en muchas ocasiones te lo encuentras delante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahí, más allá de la etiqueta diagnóstica, más allá de entender que es un niño dentro del espectro del autismo, ahí sí que es importante ayudarles a dar unas esperanzas que son reales. Es decir, con los niños con autismo hay cosas a hacer, hay mucha mejora en cada uno de los niños. Uh-huh. Y creo que, a pesar de que el mensaje es, bueno, hay un diagnóstico que es complicado, que es dentro de la infancia, es un diagnóstico muy complejo, uh-huh, las expectativas y el pronóstico de lo que el niño puede llegar a hacer pasa mucho más allá de la etiqueta de niño con autismo. Sí, te iba a preguntar qué pasa con la etiqueta, porque por un lado se necesita ponerle nombre y apellido de alguna manera a lo que le pasa a nuestro hijo, pero por otro lado también se pone una etiqueta. ¿Qué pasa con eso? Tenemos que entender que el diagnóstico, la etiqueta, al fin y al cabo, la única función que tiene es buscar un buen tratamiento, ¿no? Es decir, al final, una persona que padece cualquier patología, lo interesante es identificar tan pronto como sea posible. Exacto. Que tenemos para orientar el diagnóstico. Detección temprana, entonces, es fundamental, porque cuanto antes se detecta, mejor y más rápido se recibe el tratamiento. Sí. Ahora, ¿en qué consiste un tratamiento básico de autismo? ¿Quién me quiere contar? Bueno, lo que nos vamos a encontrar en el caso de detección temprana son niños pequeñitos que la diferencia con el desarrollo típico todavía no es muy flagrante, no es muy grande, y lo que necesitamos hacer es orientar desde el punto de vista de decir, ¿por qué este niño no está aprendiendo de la forma que un niño típico lo haría? ¿Qué es lo que le impide aprender? ¿No? Y entonces lo que necesitamos hacer es trabajar desde la formación a los padres, trabajar desde muchas horas de intervención, es decir, igual que un niño típico está aprendiendo todo el día, el niño con autismo debemos ponerlo en una situación donde debe estar aprendiendo todo el día. Y sí que ir muy claramente insisto, a este foco de decir, bueno, no está aprendiendo porque tiene dificultades para imitar, porque tengo dificultades para motivarlo, es un niño que tiende mucho al aislamiento. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que organizar un programa donde tanto padres como profesionales, como eventualmente cuando el niño está en el colegio, trabajen de forma muy articulada y bien armada. Laura Bourdier, licenciada, en un ratito nos vas a estar contando que hay una plataforma gratuita, sí, en donde todos podemos conseguir información. Sí, totalmente, porque como decía Víctor, la formación de la familia también es fundamental. Sí. Estos chiquitos tienen afectado su modo de aprender, entonces que la familia tenga mucha formación y pueda estar a la par del profesional, digamos, en saber qué es lo que tiene que hacer, es fundamental. Entonces, bueno, después te cuento. Perfecto, después del corte me contás en qué consiste esta plataforma, cómo se puede acceder, pero también se va a sumar al living una mamá que tiene a John, que es autista, así que también de primera mano nos va a poder contar cómo se vive con esto, con esta realidad. Así que no te muevas de ahí, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Pura Vida Cada Día. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad.